Bueno, hoy estamos en la comunidad de Zuleta. Zuleta está al suroriente de la provincia de Imbabura, de la ciudad de Ibarra. De la ciudad de Quito estamos en la parte norte, si bien en bus, a 2 horas. Mi nombre es Felipe Escola, soy de la comunidad de Zuleta. Yo nací aquí en la comunidad de Zuleta y salí de aquí hace unos 32 años y hoy vivo en la ciudad de Quito. A Felipe lo conocimos gracias a Mama Uma y tengo este gran recuerdo que fue la primera grabación que hicimos en Ecuador, así que también tiene como esta parte linda de escucharlo de nuevo. Y algo que tiene muy interesante en su historia es que es alguien que salió de la comunidad y después regresó sin haberlo pensado para reenamorarse. La conversación fue en la cocina de su casa, de hecho, creo que estaban cocinando incluso ahí muy cerca nuestro. Y sí, hoy Felipe tiene su agencia de turismo en su comunidad, pero no ha sido un camino fácil, es una historia muy interesante, así que les invitamos a que escuchen la historia de Felipe Escola de la comunidad Zuleta. Bueno, mi infancia fue para mí lo más bonito porque recuerdo que cuando yo era pequeño, pues todavía en nuestra comunidad existían las cosas antiguas como la choza, la casa de paja, todo ancestral. Se molía los granos en las piedras de moler, el tiesto de barro y todo eso. Entonces, eso también lo llevo hasta hoy y que me hace hacer hoy en día pues cosas que en tratar de rescatar lo que era antes. Lo especial de mi infancia es vivir en esas casas de paja porque era genial, abrigadas, no tenían ventanas como hoy, solo tenía una puerta y todo cubierto de pajas y eso recuerdo. Y lastimosamente, como a muchos les digo, hoy pues si hubiera mantenido esas construcciones de antiguo fuera genial hasta hoy día porque tiene mucha historia, mucho que contar, hubiera sido genial hoy. Claro, ya casi no existen esas, ¿no? No existen ya. Aquí en Zuleta no existen, que vivan al menos no existe. Ya hay unas, pero que ya están destruyéndose, ya no sirven. Lo que se ha mantenido recuerdo desde que yo era pequeño es el tradicional horno de pan. Eso es genial que hasta ahora se mantiene, que lo hacemos todavía eso. Antes, por ejemplo, teníamos vasijas de barro donde traíamos el agua, donde se cocinaba, bueno, cosas tan valiosas en aquella época, una vez que ya vino la modernización, incluso las casas de paja eran, como les digo, genial. Una vez que vino la casa, en aquel entonces era de tapia, tipo adobe, pero en tamaño grande. Llegaron esos, llegaron las tejas, botaron todo el mundo las casas de paja y destruyeron todo y hicieron estos tipos de casa de tejas, estas construcciones. ¿Sí? ¿Y usted hasta qué edad vivió acá? Yo de aquí salí como a los 19 años, luego de que me casé. Yo me casé a los 19 años y ahí es cuando salí, ya necesitaba, sentí la necesidad de buscar, de valerme por mí mismo, buscar nuevos rumbos y hasta ahora. Claro. Yo solo estudié primaria y luego ya como en aquella época no era como hoy pues tan exigido, ni los padres se preocupaban o tal vez por falta de recursos, solo estudiamos la primaria la mayoría de aquella época y fuimos a la ciudad a buscar trabajo y nos instalamos en la ciudad. A Quito. Sí, Quito. Cuando nos casamos, parecía que fuera la vida fácil, sin experiencia, sin tener una profesión. Me acuerdo que conseguimos un trabajo donde unos que tenían mucho dinero, comenzamos a trabajar en una finca, haciendo jardinería y cosas así. Bueno, fui subiendo poco a poco, entonces, según cómo pasaban los años, logré entrar a trabajar en esta empresa minera que le comenté, trabajé algunos años y luego así fue de paso a paso subiendo más en otros trabajos y siguiendo adelante. Bueno, lo que ya comencé a trabajar en esta empresa minera era que acá era una empresa francesa y que aquí buscaban oro. Era una empresa bien grande que en Francia estaban dedicados a hacer algo con uranio y todo eso. Pero yo trabajaba más en el ámbito administrativo, donde estaba a cargo de radiotransmisores que
teníamos otra base por Nambija, por ahí, entonces estaba encargado de eso, estaba encargado de la oficina, encargado de todos los trámites que se hacen en una oficina. Entonces ya fui poco a poco aprendiendo más y entonces ya me gustó pues quedarme en la ciudad. Yo creí que va a ser por muchos años que iba a estar la empresa y estuvo 9 años y luego dijo se va a cerrar porque no encontraron lo que buscaban, la cantidad de oro que esperaban encontrar. Llevaban muestras, yo recuerdo que era muy simpático porque yo estaba encargado a recibir las muestras que traían de allá y mandaban me iba a dejar en un laboratorio donde procesaban las piedras y lo convertían ya en polvo y lo enviábamos a Francia a un laboratorio donde hagan los análisis. Esa parte me encantaba, me fascinaba y teníamos las piedras de distintos colores, de distintas formas. Realmente ya no me gustó mucho la comunidad porque me acostumbré a la ciudad, a lo más fácil, ¿cómo le puedo decir? A lo más moderno, podríamos decir. Todo era gasta dinero en los supermercados, en las cosas buenas y todo, pero jamás pensé en el futuro. Entonces, eso. Y no me gustaba realmente. Y es más, como les conté, yo tengo 2 hijas y jamás me gustó que se vistan con el traje típico a mis hijas. Y hoy se me van lágrimas en pensar eso. Jamás me gustó. Y miren cómo es las circunstancias de la vida, cómo me lleva a regresar otra vez, a amar a mi comunidad y hablar de mi comunidad a la gente. Pero ya es muy tarde para decirle que se vista. Tengo una hija que tiene 32 años, ella le encanta, ella es licenciada en Turismo Histórico y Cultural, la segunda es abogada, la abogada no quiere saber nada de aquí, no le gusta, pero la otra ama mucho lo que yo hago, le encanta venir. Ella se viste de vez en cuando el traje típico de la comunidad de aquí. Una vez que se acabó la empresa minera, me quedé sin trabajo, tuvimos un poco de dinero, hicimos un poco de cositas y bueno, no había posibilidad, como no tenía título, no había cómo. Entonces las amistades en aquel entonces sirvió. Me hice amigo de un señor que había necesitado, era un francés, el dueño de esta agencia de viajes, entonces me llevaron como chofer, así. Poquito a poquito fui introduciéndome más y más, luego aprendí la mensajería, así pasaron los años, yo fui muy, podríamos decir aquí los llamamos muy curioso, así me gustaba aprender, me gustaba ver y todo eso, entonces yo estaba pendiente de los compañeros que trabajaban en operaciones, entonces aprendí poco a poco, luego llegué a manejar el equipo hacíamos montaña, hacíamos buceo, hacíamos ciclismo, estaba a cargo de logística, de todo eso fui aprendiendo más y más. Recuerdo que hasta el 2010 ya llegué a estar en el departamento de operaciones. Eso fue genial. O sea, tanto el interés de aprender, era curioso. Les preguntaba, miraba qué están haciendo, cómo hacían, estaba atento el oído, mirando. Entonces, sí, eso aprendí mucho. Me sirvió mucho esa experiencia de trabajar en esa agencia de viaje. Yo trabajé ahí, si mal no recuerdo, como unos 15 años. Luego seguí trabajando hasta el 2010. Luego tenía una jefa. Entonces, esta jefa tuvo unos desacuerdos con este francés porque eran socios. Entonces, esta jefa se separa de la agencia como socio. Entonces, recuerdo que una tarde me llama en el 2010, creo que fue en el mes de junio, y me dice, Felipe, voy a fundar una agencia de viaje. ¿Quiere salirse de la empresa? Le quiero regalar unas acciones. Entonces yo pues decía, ¿cómo es posible? Mi jefa me dice que salga, que vamos a fundar o sea, no es posible, pero si hay guías, gente que conocí ella de transportes y todo, más preparado que yo, y decía, ¿cómo es? No decía, salga si le doy como es las acciones. Entonces ahí decido renunciar. En el 2010, me acuerdo que fue en junio, le digo a este francés, ¿sabe qué? Ya voy a renunciar, ya muchas gracias. Y él decía, pero Felipe, ¿de qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Entonces le digo, voy a dedicarme a hacer turismo en la comunidad, voy a intentar hacer algo. Y él como que se sorprendió, entonces, bueno,
desde el 2010 comenzamos a trabajar con la propia agencia de nosotros, poquito a poquito, nos fue bien, 2010, 2011, sube. Después tuvimos un poco de bajada y hasta que, como ustedes saben, en este año 2020 ya todo el mundo estamos hecho pedazos. Entonces, como les contaba, pues este francés en el 2009, creo que fue a mediados del 2009, me dice, como trabajábamos con una agencia de Francia, es una agencia bien grande, Nuevas Fronteras se llama esto. Entonces me dice, pidieron un programa de turismo comunitario como de 10 días, entonces el francés me dice, Felipe, vamos a hacer la parte sur, pero necesitamos hacer en la parte norte. Y dice, Felipe, ¿qué te parece si hacemos Zuleta? Zuleta en el 2009 estaba feazo, perdón la expresión, pero estaba horrible, la carretera pésima y no había cómo venir en autos pequeños, solo en carros grandes, tractores o buses grandes, por las 3 vías. Era horrible. No había cómo, no había restaurantes, no había nada. Entonces yo mirando eso decía, pero no hay nada, pues, o sea, ¿cómo vamos a hacer? Y me dice él, intentemos haciendo. Entonces comenzó a venir este grupo de franceses, hicieron la parte sur los primeros días. Creo que fue casi al último que llegaron acá. Entonces ahí es donde uno de este francés me pregunta qué tiempo llevo haciendo el turismo aquí en Zuleta. Entonces yo, como les conté, en son de broma les digo pues que ustedes son los conejillos de India. Y me dice, oh Felipe, pero si tú estás igual que las otras comunidades que están 8, 9, 10 años, que están operando, y nosotros como nos esmeramos en hacer la comida, todo bonito, todo limpio, ahí es donde como aquí decimos, se me prende el foco, ahí es donde me enamoro. Y me dice él, pero no te falta nada, estás lo mismo, o sea, no te falta nada. Incluso en la comida está mejor que la comida que hemos probado en las otras comunidades. Ahí es donde me enamoro recién de la comunidad. Antes del 2009 no me interesaba, no conocía más que la mitad de la comunidad y hoy en día, gracias, para mí, como les decía, es mi vida hacer turismo, amo mucho mi comunidad. Y perdí muchos años, como le decía, no me gustaba la comunidad, mi cuñado no me deja mentir. "Ah, ya, ¿qué va a estar yendo? ¡Qué feo! Así, el orgullo mío, y siendo de aquí, porque tenía todas las facilidades, todo lo que necesitaba. Y llegó un momento en que tuve que volver a enamorarme de la comunidad y hoy soy apasionado de mi comunidad. Yo casi hace un año me alejé, como le decía, por esta reunión que tuve, dijeron cosas. De ahí todos los fines de semana venía, todos los fines, con gente, sin gente, pero venía, íbamos a recorrer, publicaba fotos, entonces creo que yo soy una de las personas que más hablo de la comunidad de Zuleta. Primero, orgulloso de pertenecer a esta comunidad, de ser indígena, de pertenecer a una cultura ancestral, de todavía mantener esto de la gastronomía del pan en horno de leña y comer todavía la comida de hace muchos años, desde mi niñez que comía, me encantaba las tortillas en tiesto, las ocas endulzadas al sol. Eso me siento orgulloso y puedo. Yo siempre hablo en la ciudad, a todo el mundo que me pregunta les hablo así con ese amor. Antes ¿cómo se puede decir? Aquí lo decimos arrecelado, con ese temor, qué recelo, qué vergüenza lo decimos. Hoy les prometo que a cualquiera, sea adinerado o no adinerado, les hablo con ese amor de la comunidad. Yo soy de la comunidad de Zulet. Si algún día deciden viajar, tenemos hospedaje, tenemos este lagún, pueden hacer esta actividad, lo otro, hacemos este tipo de gastronomía. Entonces, la gente como que, qué bonito, qué hermoso. Recuerdo también una anécdota, un día, a ver, creo que ya son 2 o 3 años, me iba en el bus y se siente una chica elegante así, bien uniformada de oficina. Por alguna razón nos pusimos a conversar y le hablo de la comunidad así. Ah, qué bonito. Yo tengo mi mami, dice que le gustaría ir así algún rato. Y créame que a los 2 años vino y pasó encantado. Cocinamos así, compartimos, nos reímos, hicimos música y fueron felices. Algo sencillo, pero algo hecho con esa pasión, con ese amor, que la gente esté a gusto, feliz, no con lujos, pero
con lo necesario, pero como en un ambiente cálido y todo eso. Es muy interesante cómo Felipe entiende su historia, su vida, y esto que nos cuenta de cómo en algún momento no miraba tanto hacia su comunidad, no le importaba tanto, y después con el tiempo se dio cuenta que en realidad anhelaba un poco más su propia comunidad y ese estilo de vida le hacía falta, se arrepiente de hecho en algún punto con lo que les transmitía a su hija, y creo que eso es interesante y valioso de cómo hoy Felipe ve su historia. Me recordó a Elvis, que nos habla como la lengua se puede perder en 3 generaciones, y en este caso, bueno, el ejemplo es con la vestimenta tradicional, que Felipe rechaza todo lo que tiene que ver con la vestimenta para sus hijas y después se arrepiente, ¿no? De no haberles inculcado y dejado también vivir más su cultura. Y bueno, como reflexión me quedo también con la idea de que a veces necesitamos que alguien venga de afuera y nos ayude a apreciar lo que tenemos, que un poco fue lo que le pasó a Felipe con los turistas. Creo que esa es la importancia también de cuando vamos a visitar un lugar, cómo podemos ayudar a revalorizar lo que tienen.